¿Qué pasa cuando una esposa engañada descubre que fue cambiada por una amante 30 años más joven, pero guarda un secreto que lo cambiará todo? Humillada, dejada de lado y tratada como un trapo viejo, decide no revelar que acababa de heredar una fortuna en propiedades. Mientras el marido empieza una nueva vida con la amante, sin imaginar lo que ha perdido, ella planea silenciosamente su revancha. Prepárense para presenciar el giro más increíble. Cuando él finalmente descubre la verdad, ya es demasiado tarde. Comenta qué crees que va a pasar, si harías lo mismo en esta situación, y no se te olvide decirme desde dónde estás viendo este video. Dale like y suscríbete para apoyar mi trabajo. El ruido de las bolsas de frutas resonaba por los pasillos del edificio mientras Mireya subía las escaleras. Sus manos temblaban levemente, no por el peso de las compras, sino por el sobre que llevaba en su bolsa. Aquel papel cambiaría su vida para siempre, aunque ella aún no supiera exactamente cómo. A sus 54 años, Mireya mantenía una rutina meticulosa. 32 años de matrimonio habían moldeado sus días en función de Artemio, su primer y único amor. En aquella tarde de jueves, como siempre, se apresuraba para preparar la cena que él tanto apreciaba. Una sonrisa suave jugaba en sus labios, mientras imaginaba la reacción de su marido al ver que había logrado encontrar los mangos Ataulfo que tanto le gustaban, incluso fuera de temporada. Cuando llegó a la puerta del departamento, algo estaba diferente: el silencio. Normalmente a esa hora, la televisión estaría encendida con Artemio viendo el noticiero de la tarde. Giró la llave en la cerradura con cuidado, como si temiera quebrar aquella quietud inusual. «¿Artemio?», llamó, su voz resonando por el pasillo vacío. Fue cuando escuchó un murmullo viniendo de la sala. Al doblar la esquina del pasillo, su mundo se derrumbó. Artemio estaba sentado en su sillón favorito, aquel que ella había elegido especialmente para él el año anterior. Pero no estaba solo. A su lado, una joven de no más de 25 años tomaba su mano con intimidad. El rostro de ella era suave, casi angelical, enmarcado por cabellos dorados que caían en cascada sobre los hombros. «Mireya», Artemio comenzó, su voz temblando levemente. «Tenemos que hablar». Las bolsas se resbalaron de sus manos, las frutas rodando por el suelo como en cámara lenta. El mango Ataulfo que ella había buscado con tanto cariño paró a los pies de la joven, que la observaba con un mixto de pena y triunfo. «Esta es Camila», Artemio continuó, sin soltar la mano de la muchacha. Yo no sé cómo decir esto». «Entonces no digas nada», Mireya respondió, su voz sorprendentemente calma. «Tienes que entender». Él insistió levantándose. «Ya no siento lo mismo, Camila. Ella me hace sentir vivo de nuevo. Es como si los últimos 30 años hubieran sido un sueño profundo y ahora finalmente desperté. Comenta qué crees, qué va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo». Mireya observó al hombre frente a ella, el mismo hombre por quien había sacrificado sus sueños, a quien había dedicado cada minuto de su existencia. El hombre que tomó su mano durante los incontables intentos frustrados de tener un hijo, que ella consoló cuando su madre falleció, para quien ella preparaba caldos cuando estaba enfermo. «Tienes que saber la verdad». Camila finalmente habló, su voz dulce como miel envenenada. «Artemio y yo nos enamoramos. No fue planeado, simplemente sucedió. La juventud tiene esas cosas, ¿no es cierto?». Las palabras alcanzaron a Mireya como flechas certeras, pero ella no demostró nada. Años cuidando a personas le habían enseñado a mantener la compostura incluso en las situaciones más difíciles. El sobre en su bolsa pareció pesar una tonelada. «¿Cuánto tiempo?», fue todo lo que consiguió preguntar. 6 meses, Artemio respondió desviando la mirada. «Intenté luchar contra esto, pero no necesitas explicar nada más».
Mirella lo interrumpió, girándose en dirección al cuarto. Con movimientos mecánicos comenzó a recoger algunas ropas. Sus manos tocaron el vestido azul que usó en su último aniversario de bodas, apenas 3 meses antes. Lo dobló cuidadosamente y lo colocó en la pequeña maleta que mantenía en lo alto del armario. «No tienes que irte», Artemio dijo, parado en la puerta del cuarto. «Puedo quedarme en un hotel hasta que encontremos una solución». «Mejor. Ya encontraste tu solución», Mirella respondió cerrando la maleta. «Ahora necesito encontrar la mía». Pasó por él sin mirar hacia atrás. Atravesó la sala donde Camila aún estaba sentada, ahora texteando en su celular, como si aquella escena no la afectase. En la puerta, Mirella paró por un momento, su mano reposando sobre el sobre en su bolsa. «Artemio», llamó sin voltearse. «Recuerda regar las orquídeas, 3 gotas de agua, no más que eso. Se mueren si te excedes». Y salió, dejando atrás 32 años de vida, un departamento lleno de recuerdos y un hombre que ya no la reconocía. Lo que nadie sabía, ni siquiera ella en aquel momento, era que aquel no sería el fin de su historia, sino apenas el comienzo de una transformación que nadie podría prever. En la acera, mientras esperaba un taxi, abrió el sobre. La escritura en sus manos revelaba su nueva realidad. 3 departamentos, un terreno en la costa y una casa en una de las colonias más exclusivas de la ciudad. Todo dejado por doña Antonieta, la señora a quien cuidó durante 12 años, que había fallecido hacía apenas un mes. Guardó el documento de vuelta en la bolsa exactamente cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Un taxi paró frente a ella y ella entró sin mirar hacia atrás. El chofer preguntó el destino y por primera vez en mucho tiempo, Mirella percibió que podía ir a cualquier lugar. Los primeros días en su nuevo departamento fueron un borrón de silencio y lágrimas contenidas. Mirella eligió el menor de los 3 inmuebles heredados, un departamento sencillo en la colonia Roma. Decidió usar su segundo nombre, Elena, para evitar que Artemio o conocidos la encontraran. Las paredes vacías resonaban sus pasos solitarios, mientras ella intentaba construir una nueva rutina. En las primeras semanas dormía poco. Pasaba las noches revolviendo recuerdos como quien hojea un álbum antiguo, intentando encontrar las señales que no vio, las pistas que ignoró. Recordaba las veces en que Artemio llegaba tarde, alegando reuniones de trabajo, de los mensajes en el celular que él escondía, de los cambios sutiles en su comportamiento que ella, en su dedicación ciega, prefirió no cuestionar. «Señora Elena, llegó esta correspondencia para usted», dijo el portero una mañana, entregándole un sobre. Era una carta del abogado de doña Antonieta, detallando los procedimientos para administrar los inmuebles. Mirella pasó la tarde organizando documentos, descubriendo que su antigua patrona había sido más meticulosa de lo que imaginaba. Todos los departamentos estaban con la documentación en día, listos para ser alquilados. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Mientras acomodaba los papeles, encontró una nota escrita a mano por doña Antonieta. «Mirella, mi querida, me cuidaste como una hija. Ahora es hora de cuidarte a ti misma. Usa bien lo que te dejé, pero recuerda, la verdadera riqueza está en saber quién eres cuando estás sola». Las palabras de la señora tocaron hondo en su corazón. Por tanto tiempo, Mirella se había definido apenas como la esposa de Artemio. Ahora necesitaba redescubrir quién era sin él. Fue en una de esas noches de insomnio que escuchó, por primera vez, las historias sobre su ex marido. La vecina del 302, doña Chole, sin saber de su verdadera identidad, comentó durante un encuentro casual en el elevador. «¿Ya vio, doña Elena, aquella parejita nueva que se mudó al edificio de la esquina?»
Él ya es un señor, debe tener unos 57 años, pero la muchacha no pasa de los 25. Dicen que dejó a la esposa, una pobrecita que dedicó la vida entera a él. Ahora anda por ahí, despilfarrando el dinero en bares con la jovencita. Mireya sintió el estómago revolverse, pero mantuvo la compostura. ¿De verdad? Fue todo lo que consiguió responder. Así es, continuó doña Chole. Y lo peor es que él habla mal de la exesposa para todo el mundo. Dice que ella era amargada, que nunca apoyó sus sueños. Pero la gente que es más grande sabe, ¿verdad? Hombre a esa edad, cuando le da esa locura, pierde la noción. Las palabras eran como puñaladas. Por la noche, sola en su departamento, Mireya se permitió llorar, no por el amor perdido, sino por la injusticia de tener su historia reescrita por quien debería haber sido su mayor aliado. Los días se arrastraban. Mireya comenzó a cuidar discretamente de las propiedades heredadas, alquilando los otros 2 departamentos para garantizar una renta. El dinero no era problema, pero ella necesitaba ocuparse, necesitaba un propósito. Fue en una de esas tardes de soledad que el teléfono sonó. La voz del otro lado era débil, pero familiar. «Mireya, ¿eres tú?» «Sí, ¿quién habla?» «Soy Aridna, tu amiga de la prepa. Yo necesitaba mucho hablar contigo». El corazón de Mireya se aceleró. Aridna había sido su mejor amiga en la juventud, antes de Artemio, antes de todo. Perdieron el contacto cuando Aridna se mudó al interior del país, hace más de 2 décadas. «Mireya, estoy enferma. Cáncer. Los médicos, bueno, no son muy optimistas. Estoy sola aquí y me acordé de ti». La voz de Aridna falló y Mireya sintió algo despertar dentro de sí, una fuerza que no sabía que aún existía. «Dame tu dirección», respondió sin dudar. «Estoy yendo para allá». Aquella noche, mientras preparaba una pequeña maleta, Mireya miró por la ventana de su departamento. Del otro lado de la calle, vio a Artemio y Camila entrando en un restaurante. Él parecía más viejo, más cansado. Camila usaba un vestido caro, probablemente comprado con el dinero que era fruto del trabajo de toda una vida de la pareja. Pero, por primera vez, Mireya no sintió dolor al verlos. Sintió apenas una certeza creciente de que su camino ahora era otro. Cerró la cortina, terminó de preparar la maleta y se fue a dormir. Mañana sería un nuevo día y ella tenía una amiga para cuidar. Lo que Mireya no sabía era que esta decisión de ayudar a Aridna sería el primer paso de una jornada que cambiaría completamente su vida, llevándola a descubrimientos que jamás imaginó que fueran posibles. Y que su silencio, que muchos confundían con debilidad, guardaba una fuerza que estaba apenas comenzando a despertar. La casa de Aridna quedaba en una colonia tranquila, cercada por árboles antiguos que parecían guardianes silenciosos de historias olvidadas. Cuando Mireya llegó, encontró a la amiga más debilitada de lo que imaginaba. Los ojos, antes tan vibrantes, estaban hundidos, marcados por el cansancio de los tratamientos, pero aún brillaban con la misma intensidad de 30 años atrás. «No has cambiado nada», mintió Aridna mientras se abrazaban. «Ni tú», Mireya respondió tragándose las lágrimas. Los primeros días fueron de adaptación. Mireya organizó los medicamentos, aprendió los horarios de las sesiones de quimioterapia, decoró los nombres de los médicos. Entre una consulta y otra, las 2 amigas redescubrían su antigua complicidad. «¿Te acuerdas cuando pintabas?», preguntó Aridna una tarde mientras tomaban té en la terraza. «Tenías tanto talento. ¿Qué pasó con aquella Mireya que soñaba con tener su propio taller?» La pregunta alcanzó a Mireya como un golpe en el estómago. Ella había olvidado completamente esa parte de sí misma. La pintura había sido su pasión en la juventud, antes de conocer a Artemio. Después,
Los pinceles fueron guardados, las telas olvidadas, los sueños sofocados por la rutina del matrimonio. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Artemio pensaba que era una pérdida de tiempo. Respondió bajito. Decía que necesitaba concentrarme en cosas más prácticas. Aridna tomó su mano con fuerza sorprendente para alguien tan frágil. ¿Y ahora? ¿Qué te está impidiendo ahora? En aquella misma noche, Mireia encontró un pequeño estudio de arte en el centro de la ciudad. Con las manos temblando, compró telas, pinceles y pinturas. El olor de las pinturas al óleo trajo de vuelta recuerdos hace mucho enterrados. Comenzó pintando durante las tardes, mientras Aridna descansaba. Al inicio, sus trazos eran hesitantes, inseguros, pero poco a poco, como un río que rompe una represa, su creatividad comenzó a fluir. Pintaba paisajes, retratos, abstracciones que representaban sus emociones más profundas. «Tienes que mostrar esto al mundo», insistió Aridna, observando una tela particularmente expresiva que retrataba a una mujer emergiendo de las sombras. Fue así que Mireia comenzó a frecuentar una feria local de artistas. Montó una pequeña caseta exponiendo tímidamente sus obras. Para su sorpresa, las personas paraban, observaban, preguntaban. Algunas hasta compraban. Una mañana, mientras acomodaba sus cuadros en la feria, Mireia escuchó una voz familiar. «¿Son tuyas estas pinturas?» Su corazón paró. Era la voz de Camila. Cuando se volteó, mal reconoció a la joven que había destruido su matrimonio. Camila estaba delgada, con ojeras profundas y ropas simples, muy diferentes de los vestidos caros que solía usar. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora transmitían desesperación. «Mireia, yo no sabía que pintabas», Camila tartamudeó, claramente incómoda. «Necesito hablar contigo, por favor». Mireia continuó acomodando sus cuadros en silencio, pero Camila no desistió. «Artemio me abandonó después de que perdió todo el dinero de ustedes en apuestas e inversiones arriesgadas. Él simplemente desapareció. Estoy viviendo de favor en casa de una amiga, no tengo para dónde ir». Las palabras de Camila eran un mixto de confesión y súplica. Él siempre hablaba mal de ti, decía que eras débil, sumisa, pero ahora veo, tú siempre fuiste más fuerte que todos nosotros. Lágrimas escurrían por el rostro de Camila, pero Mireia permaneció impasible. Años de silencio le habían enseñado a observar, a esperar, a entender los verdaderos motivos de las personas. «Por favor, ayúdame», Camila imploró. «Tú siempre fuiste tan buena, tan generosa. Yo sé que no lo merezco, pero...» Fue cuando una figura surgió por detrás de Camila. Artemio. Su rostro estaba marcado por nuevas arrugas. Sus hombros caídos denunciaban derrotas que Mireia no conocía. Sus ojos, antes tan seguros de sí mismos, ahora vagaban perdidos entre ella y sus pinturas. El momento que Mireia tanto temía había llegado, pero algo dentro de ella estaba diferente. El miedo había dado lugar a una serenidad que ella no sabía que poseía. Lo que acontecería a continuación cambiaría no solo su vida, sino la forma como ella veía su propio valor. El silencio en la feria era palpable. Artemio dio un paso al frente, su mirada fija en las pinturas de Mireia. Una en particular llamó su atención. Una tela grande que mostraba a una mujer de espaldas caminando en dirección al horizonte, dejando atrás sombras que se disipaban como humo. «¿Entonces esto es lo que has estado haciendo?», él preguntó, su voz una mezcla de sorpresa y algo que podría ser remordimiento. «Siempre supe que tenías talento, pero nunca imaginaste muchas cosas sobre mí, Artemio».
Mirela respondió, continuando a organizar sus telas con una calma que sorprendió hasta a ella misma. Camila permanecía allí, alternando miradas nerviosas entre los dos, como si no supiera qué papel debería representar en aquella escena. Mirella, Artemio comenzó, pasando la mano por los cabellos ahora completamente canosos. He cometido el peor error de mi vida. Me he dado cuenta de que nadie me conoce como tú, nadie me entiende como tú. Ella continuó en silencio, acomodando sus pinceles con cuidado meticuloso. Artemio prosiguió, su voz quedando más desesperada a cada palabra. Lo he perdido todo. Las inversiones que hice salieron mal, los ahorros de toda una vida. Pensé que podía recomenzar, que podía ser joven de nuevo, pero solo conseguí destruir todo lo que construimos. Construí yo. Mirela lo corrigió suavemente, sin levantar los ojos. Todo lo que yo construí. La corrección alcanzó a Artemio como una bofetada. Él dio un paso más en su dirección, pero paró al ver la mirada firme que ella finalmente le dirigió. Tienes razón, él admitió bajando la cabeza. Tú siempre cuidaste de todo, siempre fuiste el pilar de nuestra vida. Fui un tonto al no ver eso, al no valorar. Para, Artemio. Mirella lo interrumpió, su voz calma pero decidida. No se trata de que tú no me hayas valorado, se trata de que yo no me he valorado. Camila soltó un sollozo contenido, pero Mirella continuó. Durante años pensé que amor significaba renunciar a quien yo era. Pensé que ser una buena esposa significaba vivir en función del otro. Pero ¿sabes lo que descubrí? Que cuanto más me anulaba, menos tú me veías. Las personas alrededor de la feria comenzaban a parar, atraídas por la intensidad de la escena que se desarrollaba. Mirella ni siquiera lo notó. Por primera vez en su vida las palabras fluían sin miedo, sin culpa. No estás arrepentido por haberme lastimado, Artemio. Estás arrepentido porque tu plan salió mal, porque la juventud que tanto buscabas no llenó el vacío que tú cargas, un vacío que no era mi responsabilidad llenar. Artemio dejó escapar un sonido estrangulado, algo entre un sollozo y una tentativa de protesta. Pero Mirella no había terminado. Mientras tú gastabas nuestros ahorros intentando comprar la ilusión de juventud, yo descubrí algo mucho más valioso. Descubrí quién soy sin ti. Ella gesticuló hacia sus pinturas, cada una de ellas contando una historia de renacimiento, de autodescubrimiento. ¿Ves estas telas? Cada una de ellas es una parte de mí que tú nunca conociste, que yo misma había olvidado que existía. ¿Y sabes lo que es más increíble? Ellas siempre estuvieron aquí, esperando que yo tuviera coraje de liberarme. Camila dio un paso al frente, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Mirella, por favor. Ambos cometimos errores terribles, pero tú siempre fuiste tan bondadosa. No confundas bondad con debilidad. Mirella la interrumpió gentilmente. No estoy enojada con ustedes. De hecho, debo agradecerles. Fue preciso perder todo para encontrar algo mucho más precioso, a mí misma. En ese momento, una señora se aproximó a la caseta, interesada en una de las pinturas. Mirella sonrió, volviendo su atención hacia la cliente, como si Artemio y Camila no estuvieran más allí. Esta tela representa el amanecer después de una larga noche, explicó a la señora, ignorando completamente a los dos que aún permanecían parados, atónitos. Artemio dio un último paso en su dirección, su rostro contorcido en una expresión de súplica. Mirella, por favor, yo soy tu hogar, tú eres mi hogar, siempre lo has sido. Ella finalmente se giró hacia él, sus ojos serenos encontrando los de él por última vez. Yo era tu hogar, Artemio. Tú elegiste salir. Yo reconstruí el mío, y en él tú ya no cabes. Las semanas que siguieron al enfrentamiento en la feria trajeron una paz que Mirella no experimentaba hacía años.
Aridna, aunque aún luchando contra el cáncer, mostraba señales de mejora, como si la presencia de la amiga y el florecimiento de su arte trajeran una nueva energía para su batalla. «Estás diferente», observó Aridna una tarde mientras observaba a Mireia pintar en la terraza. «Tus ojos tienen un brillo nuevo». Mireia sonrió, sin desviar la mirada de la tela en que trabajaba. Era una pintura del mar, aunque ella nunca hubiera vivido cerca de la playa. Algo dentro de ella la impulsaba a crear aquel paisaje, como si fuera una llamada. «¿Sabes aquel terreno en la costa que doña Antonieta me dejó?», Mireia comentó, limpiando un pincel. «Nunca he ido hasta allá. Tengo apenas la dirección y los documentos». Aridna se acomodó en la silla, sus ojos brillando con una idea. «¿Y qué estás esperando?». La pregunta quedó suspensa en el aire como una semilla plantada que comenzaba a germinar. En aquella noche, mientras organizaba los medicamentos de Aridna, Mireia comenzó a investigar sobre el terreno. Descubrió que quedaba en un pequeño pueblo costero, de esos donde el tiempo parece correr más despacio. «Deberías ir», insistió Aridna en la mañana siguiente durante el café. «Puedo estar bien sola por algunos días. Mi hermana está viniendo a visitarme la semana que viene». Mireia titubeó. Desde que saliera del departamento que dividía con Artemio, nunca se había aventurado para tan lejos. Era como si un invisible cordón umbilical aún la prendiese a sus dolores antiguos. «¿Y tus pinturas? La feria», cuestionó, más para sí misma que para Aridna. «Las pinturas van a esperar. Y en cuanto a la feria...» Aridna hizo una pausa significativa. «Tal vez sea hora de pensar en grande». Fue cuando Mireia recibió una llamada que cambiaría sus planes. Era de una pequeña galería de arte del pueblo costero. Alguien había visto sus obras en la feria y comentado con el propietario. «Estamos organizando una exposición de artistas contemporáneos», explicó la voz del otro lado de la línea. «Nos gustaría incluir tus obras. ¿Sería posible que vinieras hasta aquí para conversar?» El destino, a veces, tiene un modo peculiar de organizar las cosas. Mireia miró a Aridna, que sonreía como si ya supiera de todo. «Ve», dijo la amiga, «está en la hora de que conozcas el mar». En la mañana siguiente, Mireia estaba en el autobús, observando el paisaje cambiar gradualmente. Los edificios fueron quedando atrás, dando lugar a campos abiertos, después a pequeñas casas al borde de la carretera, hasta que finalmente, a lo lejos, ella vio el azul infinito del océano. El corazón latió más fuerte cuando descendió del autobús. El olor a sal en el aire, el ruido de las olas, todo parecía familiar, aunque nunca hubiera estado allí antes. Siguiendo la dirección anotada, caminó por el pueblo pequeño, observando las casas coloridas, los jardines bien cuidados, el ritmo más lento de la vida. El terreno quedaba en un área un poco alejada del centro, en una pequeña colina con vista al mar. Cuando finalmente llegó al local, Mireia perdió el aliento. No era apenas un terreno. Había una casa antigua allí, una construcción simple pero encantadora, con una terraza que parecía abrazar el horizonte. «Usted debe ser doña Mireia». Una voz la sorprendió. Era un señor de edad que cuidaba del jardín de la casa al lado. «Doña Antonieta hablaba mucho de usted. Decía que un día usted vendría». Mireia sintió las piernas temblar. «¿Usted conocía a doña Antonieta?» «Claro. Esta era la casa de veraneo de ella. Pasó muchos veranos aquí, siempre diciendo que un día entregaría este lugar para alguien especial. Alguien que supiera apreciar no solo la casa, sino la paz que ella trae». Las palabras del vecino alcanzaron a Mireia como olas suaves. Doña Antonieta no le había dejado apenas una propiedad. Le había dejado un nuevo comienzo. En aquella tarde, sentada en la terraza de la casa, observando el sol ponerse en el horizonte, Mireia tomó una decisión que cambiaría completamente el rumbo de su vida.
Pero lo que ella aún no sabía era que el destino guardaba una última sorpresa, una revelación que daría un nuevo significado a todo lo que había vivido hasta allí. Mientras organizaba la casa a la orilla del mar, Mireia encontró un sobre amarillento escondido en una gaveta del escritorio antiguo. Dentro había una carta de doña Antonieta, fechada pocos días antes de su fallecimiento. Querida Mireia, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente encontraste tu camino. Hasta aquí. Sabía que un día vendrías, no por causa de la herencia que te dejé, sino porque algunas almas necesitan del mar para curarse. Durante los 12 años en que cuidaste de mí, vi en tus ojos el mismo vacío que un día conocí tan bien. El vacío de quien vive para los otros, olvidando de sí misma. Yo también ya fui así, ¿sabes? Hasta encontrar esta casa, este mar, esta paz. Por eso te elegí, no apenas para cuidar de mí, sino para heredar no solo mis bienes, sino principalmente mi descubrimiento, la de que nunca es tarde para recomenzar. Con cariño, Antonina. Mireia dejó las lágrimas correr libremente mientras apretaba la carta contra el pecho. Allá afuera, el mar continuaba su eterno movimiento, como si aplaudiese su descubrimiento. En los meses que siguieron, transformó la casa en su taller. Las paredes, antes vacías, fueron llenadas con telas que contaban historias de renacimiento. La terraza viró su local favorito para pintar, especialmente durante el amanecer. La exposición en la galería local fue un éxito sorprendente. Sus pinturas, que mezclaban la fuerza del mar con la delicadeza de las emociones humanas, tocaron a las personas de un modo que ella jamás imaginó que fuera posible. Sus obras tienen alma, comentó una crítica de arte que visitó la exposición. Es como si cada pincelada contara una historia de superación. Aridna, que había vencido su batalla contra el cáncer, vino a visitarla. Juntas, sentadas en la terraza, recordaban el camino recorrido. ¿Te recuerdas de lo que me dijiste cuando aparecí en tu puerta?, preguntó Aridna. ¿Que necesitabas cuidar de mí? Mireia asintió, observando las olas quebrar en la playa. En realidad, continuó Aridna, fui yo quien cuidó de ti, o mejor, te ayudé a permitirte ser cuidada por el tiempo, por el arte, por el mar. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. En aquella misma semana, Mireia recibió una invitación inesperada. Una importante galería de la capital quería hacer una exposición con sus obras. El tema sería Renacimiento, inspirado en su historia de transformación. Mientras organizaba las telas para la exposición, encontró una foto antigua de sus tiempos de casada. En ella estaba al lado de Artemio, sonriendo tímidamente para la cámara. Miró para aquella mujer en la fotografía, como quien mira para una conocida distante, con cariño, pero sin saudade. En la noche de apertura de la exposición, algo mágico sucedió. Entre los visitantes estaba una joven que se presentó como hija de doña Antonieta. Mi madre y yo nos desentendimos hace muchos años, explicó ella emocionada. Cuando supe que ella había fallecido, pensé que nunca podría perdonarme. Pero viendo sus pinturas, principalmente esta, ella apuntó para una tela que mostraba dos mujeres abrazadas con el mar al fondo. Es como si mi madre estuviera aquí, diciéndome que está todo bien, que el amor verdadero no cobra, no juzga, apenas acepta y libera. Mireia abrazó a la joven, sintiendo que un círculo se cerraba. Doña Antonieta no le había dado apenas una nueva vida. Había, a través de ella, proporcionado una reconciliación incluso después de su partida. Hoy, a los 55 años, Mireia vive una vida que nunca imaginó que fuera posible.
Su taller a la orilla del mar se tornó un espacio de cura no apenas para ella, sino para otros que buscan encontrar su propia voz a través del arte. Ocasionalmente, oye noticias de Artemio y Camila. Él volvió para su pueblo natal, donde vive modestamente con la ayuda de parientes. Ella se casó nuevamente y se mudó para otro estado. Pero esas historias ya no la afectan más. En sus mañanas tranquilas, Mirella se sienta en la terraza con su café observando el mar. A su lado, un perro callejero que adoptó en la playa descansa perezosamente. Sus pinceles, siempre a la mano, capturan no apenas el paisaje, sino principalmente la paz que encontró. No es una paz que vino de la venganza o del resentimiento, es una paz que nació del autoconocimiento, del perdón, no apenas de los otros, sino principalmente de sí misma. Una paz que solo encontramos cuando percibimos que algunas veces necesitamos perdernos completamente para, en fin, encontrarnos. Las personas frecuentemente preguntan si ella no se siente sola. Mirella apenas sonríe y apunta para el mar, para sus telas, para su perro, para las amigas que hizo, para la vida que construyó. ¿Sola? No, responde con serenidad. Estoy acompañada por la mejor versión de mí misma. Y así, a cada amanecer, Mirella celebra no apenas su supervivencia, sino su florecimiento. Porque a veces es preciso que todo se derrumbe para que podamos construir algo mucho más bonito y verdadero en el lugar. Y en ese proceso descubrimos que nuestra mayor riqueza no está en lo que poseemos, sino en quién nos tornamos.